El libro de San Mateo, capítulo 14, ¿eh? San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 1. San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 1. Si lo tienen, lo voy a leer. San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 1. Dice la palabra: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tener. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque temían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hasta el versículo 12 hemos leído. Buenos días, hermanos y hermanas. Realmente es una bendición una vez más de poder iniciar el día con la palabra que cada día tenemos la oportunidad de leer y meditar. Eh, Muchas veces la palabra nos habla acerca de los siervos y los profetas, los siervos de Dios que fueron utilizados por el Señor y que el Espíritu Santo estaba dirigiendo a cada uno de ellos. Pero si vemos la vida de los siervos de Dios, ellos reciben la guía, ellos reciben la, sí, la guía del Señor. También cada vez recibe la palabra. Y claro que sí, hay lucha dentro de en el corazón, porque hay siervos que les tocaba hablar al pueblo fuerte o a veces hablarles del juicio del Señor que había contemplado para el pueblo. Y no es fácil porque les toca hablar humanamente algo desagradable, humanamente algo a nadie quiere decir, pero recibiendo la guía del Espíritu Santo y la guía del Señor, muchas veces les toca a los siervos de Dios hablar la verdad. Pero como decimos, a nadie les gusta escuchar la verdad, sino la dulzura de la palabra, palabras dulces, agradables.
Eso es lo que prefiere oír. Y cuando le hablara la verdad, eh, no, o sea, no le agrada y no le gusta. Y a veces es una tarea que tenemos todos nosotros. Pero si realmente pensara en alma de aquella persona, si realmente pensara la espiritualidad de aquella persona, es mejor hablarle la verdad y no ocultar. Y muchas veces la gente cuando escucha la verdad reacciona eh, renuente o contra de lo que le está diciendo. Por ejemplo, aquí también podemos ver San Mateo capítulo 14. Juan el Bautista le habló la verdad, que no es lícito tener la esposa de su hermano, que sería su cuñada. Para Herodes, bueno, la Biblia no habla detalladamente cómo era Herodías, cuán bella, cuán hermosa era, pero Herodes, siendo el rey, quiso tener Herodías, quien es cuñada suya y la esposa de su hermano Felipe. Pero la tuvo y la tenía. Claro que sí, a Juan el Bautista, quien recibe la guía del Señor, es algo que no es lícito, no es bueno, por lo cual le habló y él quiso matarlo, dice. Él quiso matar a Juan el Bautista. Versículo 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. La razón en la que no pudo matarle fue porque temía al pueblo. Pero una cosa que nos llama atención, Herodes temía al pueblo, pero no temía a Dios. Repito, hermanos, Herodes temía al pueblo, pero no temía a Dios. Por eso, en el momento importante, él sigue la opinión, el temor hacia el pueblo, pero no tiene ninguna sensibilidad del Señor y la guía del Señor. Simplemente por haber tenido el miedo o temor al pueblo, un tiempo lo dejaba encarcelado o lo dejaba ahí, pero cuando llega la oportunidad, podemos ver que es una persona que teme a la gente, pero no teme a Dios. Les pregunto a los hermanos, ¿a quién teme ustedes? ¿A quién temen ustedes? ¿Tienen temor al pueblo, a las personas o tienen temor a Dios? Porque Herodes tenía temor al pueblo, por eso no lo podía matar, pero no tenía temor hacia Jehová. Por eso actuaba, vivía, a pesar de que haciendo algo que no es la voluntad de Dios, no es algo que le agrada al Señor, él podía hacer porque él no aprendió a temer a Jehová. Pero hoy en día hay muchos cristianos que temen a las personas, temen al pueblo, pero no temen a Dios. Por eso vive sin recibir la guía de Espíritu Santo.
sin tener la sensibilidad de Espíritu Santo, porque no hay temor de Dios. Sí hay temor de las personas, pero no hay temor de Dios. ¿Qué pasa si vemos versículo 6? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Al final fue utilizado para matar al siervo de Dios. O sea, ¿quién es el Juan el Bautista? ¿Quién es Juan el Bautista? Podemos ver capítulo 11 de San Mateo, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La Biblia claramente describe acerca de Juan el Bautista, que era entre los que nacieron de mujer, es mayor que todos. O sea, entre los siervos, entre los profetas, entre todos seres humanos, que dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, era siervo de Dios que fue utilizado también para hacer la imposición de mano en la cabeza de Jesús, para transferir el pecado del mundo a Jesús. Pero a este hombre lo mató Herodes por el miedo, temor al pueblo. Eso es el resultado de alguien que no sabe temer a Dios. ¿Qué significa? En el momento de tomar alguna decisión, en el momento de actuar o tomar alguna decisión importante, se lleva por los pensamientos, por el miedo y también por el temor de las personas, pero no conforme el favor y el corazón de Dios. No le interesa si en ese momento Herodes hubiera pensado o hubiera, ¿sí?, considerado quién es Juan el Bautista. Realmente un hombre de Dios, un hombre que ha sido utilizado por el Señor. Si lo hubiera pensado un poco sobre esto, creo que no hubiera sido tan fácil de decapitar. Pero para él, el miedo que tenía al pueblo, al público, era mucho más grande que el miedo o el temor a Jehová. Por eso le mandó a decapitar. Por el juramento, por una palabra. Él es rey. ¿Quién puede estar contra del rey en ese entonces? Nadie. A pesar de que él dijo, él prometió, pero si él hubiera dicho, hoy, hija, disculpe, a pesar de que yo te había jurado darte todo lo que me pidiera, pero sobre esto me quedaría mal, porque es siervo de Dios. Y tú sabes,
Al Señor no le agrada tocar, o sea, mucho menos matar a un siervo. Sería imposible para mí, porque yo tengo temor a Jehová. Si él hubiera dicho, tal vez puede ser burlado por los que estaban reunidos, puede ser burlado, ¿sí? O murmurado por los que estaban reunidos. Pero ¿quién lo mataría? ¿O quién lo quitaría del lugar donde está? Si él hubiera creído de que es Dios quien lo ha puesto ahí, en ese trono, en ese lugar, teniendo el temor de Jehová, no lo hubiera permitido a su hija. Pero como en vez de tener el temor a Jehová, tenía más temor al hombre, lo pudo hacer a pesar de que no le agrada al Señor. Ahora nos pasa esas situaciones que hay que tomar una decisión, que nos equivocamos. Claro que sí, todos nosotros tenemos errores y equivocaciones. Ese momento, hermanos, la importancia de tener un mentor en nuestro corazón, un siervo de Dios que nos corrige, que nos exhorta, que nos regaña para poder despertar. La importancia de tener un siervo, un mentor en nuestro corazón. Ya Herodes era el rey, por lo cual él podía hacer lo que él quería. Cuando él se equivoca, cuando él comete algún error, lamentablemente no había alguien que lo corrija, que lo exhorte y que le oriente y le guíe. Por lo cual hace lo que no le agrada al Señor. Podemos ver una historia muy parecida con el capítulo 14 de San Mateo. ¿Alguien podría decir en qué parte de la Biblia aparece esto? Una historia muy similar, muy parecida. En el capítulo 11 al 13 del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David también comete algún error, alguna equivocación. Vamos a ver una vez, por favor. El libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13, capítulo 12, perdón, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, y el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo en su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para quizá para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que tenía venido, a que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos,
porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo antes de sus ojos, y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en el secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Vemos aquí, David también cometió error, igual o peor que eh, Herodes. Pero la diferencia entre Herodes y David, ¿cuál es? Uno no tiene el siervo de Dios en su corazón. El otro tiene el siervo de Dios en su corazón. David también cometió error, cometió equivocación. Sin embargo, cuando viene el siervo de Dios, el profeta Nadán, le exhorta, lo corrige una manera muy avergonzosa. O sea, dándole un ejemplo sobre un hombre rico que quitó la ovejita de un pobre para atender a un invitado, dándole ese ejemplo, le exhorta, le regaña fuertemente. Era el, el rey de Israel. ¿Quién está sobre él? ¿Quién es el superior que él? Nadie, ninguno. Sin embargo, el rey David siempre tuvo la sensibilidad de temer a Jehová, por lo cual aceptó tal como le decía el siervo de Dios. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. En ese momento, si él hubiera enojado, diciendo, ¿quién eres tú para que me diga esto? Si lo hubiera matado. ¿Quién puede estar contra de David? Nadie. Nadie está contra de David. Sin embargo, por el temor a Jehová, tiene temor y sensibilidad a Dios y al siervo de Dios. Hermanos, esta mañana quiero dejarles una pregunta. ¿Ustedes tienen el siervo de Dios en sus corazones? ¿Tienen el temor a Jehová y tienen sensibilidad del mentor quien los puede corregir? Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros fallamos en alguna otra forma. Una y otra manera fallamos, nos equivocamos. Este momento, si tuviera alguien que los pueda corregir. Ay, hermana, hermano, esto no le agrada al Señor.
Eso no es correcto. Esto está mal. Así no debería ser. Si tuviera alguien que los pueda corregir, eres un cristiano bendecido. Eres un cristiano bendecido. Pero Herodes, cuando él se equivocó, cuando él falló, a pesar de que Juan el Bautista lo trataba de corregir, le hablaba la verdad, no te es lícito tenerla. Esa mujer que es tu cuñada, le habló la verdad, no le agradó, quiso matarlo. Pero por el temor al pueblo no lo podía hacer. Cuando llega la oportunidad, lo sucede. En cambio, en cambio, en caso de David, él también se equivocó, él también falló. Está bien, pero ese momento viene el profeta Natán para regañarle, para exhortarle, para corregirlo y para decirle la verdad. Ese momento, él puso Natán sobre sí mismo en su corazón. O sea, en el corazón de David siempre estaba el siervo de Dios. Por lo cual, cuando Natán le habla fuerte, cuando lo corrige, lo acepta en su corazón porque tiene el temor a Jehová. Hermanos, les dejo esta pregunta. ¿Ustedes tienen el siervo de Dios en su corazón? ¿Realmente cree que Dios trabaja por medio de su palabra y del Espíritu Santo y también por medio de la iglesia y su siervo? Para terminar, podemos ver el libro de Éxodo, capítulo 14. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 30. Éxodo capítulo 14, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Cuando Dios les permitió cruzar el mar rojo, después de haber visto los egipcios muertos a la orilla del mar, dice la palabra, el pueblo temió a Jehová por la grandeza, por la obra grandísima que ha hecho. Pero no solo esto, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El Señor siembra el temor y la confianza de Jehová, del siervo en el corazón del pueblo de Israel. El que tiene temor a Jehová, tiene temor del siervo. Es diferente que el miedo. Tampoco estoy diciendo que hermanos tengan miedo del siervo que tiene que adorar. No, sería una idolatría. Pero tener la conciencia de que Dios trabaja por medio de su siervo. Tener la sensibilidad de esto, por lo cual tener cuando le corrige, cuando se equivoca, recibir la corrección y la guía por medio de su siervo. Dios nos enseña a tener este corazón en nosotros.
Hermanos, la diferencia entre David y Herodes, ¿cuál era? ¿Tener un siervo de Dios o tener un mentor en su corazón? Todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros fallamos, pero ese momento, si tuviera alguien que pueda trabajar, pueda corregir, guiar a nosotros. Entonces, es un cristiano bendecido. Es un cristiano que pueda caminar firmemente. Porque todos nosotros, algún momento, podemos caer. Algún momento podemos equivocarnos. Pero en ese momento, si no hay alguien, como dice el libro de Eclesiastés también, de solo, dice, de solo, que no hay alguien que te levante. No hay nadie que lo rescate, lo socorre. Esa es la maldición. Hermanos, espero que el día de hoy puedan abrir sus corazones a los siervos de Dios y recibir su guía. No estoy diciendo que idolatrara, que adorara. No, reciba la guía. Entonces, en su corazón automáticamente saldrá el respeto. Automáticamente tiene el respeto y deseo de recibir la guía. Porque todos nosotros, algún momento, tarde o temprano, podemos fallar, podemos caer en una tentación, podemos equivocarnos. Pero en ese momento, el mentor espiritual, el siervo de Dios, quien nos redirecciona, nos ayuda para poder levantarnos nuevamente. Amén, hermanos. Los hermanos que están en Zoom, ¿están de acuerdo? Amén, pastor. Amén. Amén. Por Amén, eso, pastor. amén. Por eso la diferencia entre Herodes y Rey David es sencilla. Los dos se equivocaron. Los dos fallaron. Los dos cometieron error. Pero uno tenía el mentor, el otro no. Uno tenía temor a Jehová, el otro no. Espero que en sus corazones, como David, pueda tener algún siervo de Dios y el mentor espiritual. Entonces, cuando se equivoca, cuando tiene algún problema, situación, circunstancia, puede acercarse y recibir algún consejo. A veces el consejo, la sugerencia y la corrección que nos da es fuerte. No nos agrada humanamente a nosotros, pero si tiene la sensibilidad, podrá seguirla, podrá recibirla. Y el Señor, por medio de su siervo, nos renova, nos transforma y nos hace caminar hacia adelante. Amén. Espero que sea así el día de hoy con cada uno de ustedes. Bueno, gloria a Dios. Hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar, hermanos, para finalizar la reunión de esta mañana. Oremos al Señor. Amado Dios Padre, gracias. El mentor espiritual, quien nos puede guiar, pueda corregir, pueda orientar a cada uno de nosotros. Señor, hemos visto cómo tu obra se manifiesta por medio de los siervos del Señor. Muchas veces no nos agrada sus exhortaciones o tal vez sus consejos, pero
La palabra misma está revelándonos a nosotros que el Señor está hablando por medio de su siervo. Deseo con mi corazón, Señor, desde mi corazón, que todos nosotros podamos recibir la guía. Ninguno está firme. Cualquier momento puede caer. Cualquier momento puede fallar. Pero ese momento, si tuviera alguien que lo corrija, que lo exhorte, Señor, es un cristiano bendecido. Espero que sea así con cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo mismo nos corrige también la palabra de Dios. Señor, guíenos el día de hoy para que podamos servir juntos al Evangelio. También, Señor, oro por los hermanos para que tú sea el control de sus corazones. Siendo mentor, que los guíe, por favor, Señor. También permita la fuerza para caminar hacia adelante. También, Señor, si hay algún problema, situación en su vida, espero que por medio de su palabra puede ser recuperada, rescatada. También puede ser, Señor, reconciliada con Dios. Señor, gracias. Le dejamos esa oración en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Siempre es una gran bendición de iniciar el día con la palabra de Dios. Repito, hermanos, nosotros nos equivocamos, nosotros sí fallamos, cometemos errores. Por eso es importante tener el mentor espiritual y el siervo de Dios en nuestro corazón. Gracias, que pase feliz, bendecido día, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos, gracias.